Capítulo 4. Avanzando de Jima Jinark, parte 2. Jinark, Reino de Louria, 28 de marzo de 1639, 8:20 am. Era un día de lo más apacible en la capital. Los lugareños lidiaban con su jornada como un día cualquiera. Las mujeres tendían la colada y cuidaban de los churumbeles, los hombres marchaban al tajo y los soldados montaban guardia en las murallas, pero se respiraba un ambiente de tensión que se podía cortar con un cuchillo por toda la ciudad. Los españoles habían plantado las reales con lo que parecía una unidad de vanguardia y habían sitiado la urbe. Sus piezas antiaéreas trituraban a cualquiera que osara arrimarse a sus líneas, y ya se habían llevado por delante a 800 caballeros que intentaron lanzar una incursión. El rey Arglorian contemplaba el panorama desde su palacio con un rum rum de pavor y vergüenza. El enemigo se había plantado allí de la noche a la mañana y le había desguazado el país entero en un abrir y cerrar de ojos. Hicieran lo que hicieran, nada parecía frenarles los pies. De los 15.000 soldados que tenía pertrechados con mosquetes no quedaba ni rastro. El último parte que recibió los ubicaba en la fortaleza meridional de Nga. Lo que Arglorian ignoraba era que dicha fortificación había sido reducida a escombros por el incesante bombardeo español antes de que estos la tomaran por asalto. Mientras observaba al rival, se preguntaba con quién demonios se estaba batiendo el cobre. ¿Acaso eran demonios? No hallaba respuesta, pero al comerse la cabeza con eso, le vino a la memoria la leyenda del antiguo imperio. Hacía un porrón de años, unos 30.000, una superraza que dominaba la magia como nadie gobernaba el mundo entero. No tenía nombre, pero hoy en día se les conocía como el antiguo imperio de los hechiceros. Al principio gobernaron como Dios manda, pero todo se fue al traste hace 20.000 años, cuando el emperador de turno estiró la pata y se desató una crisis de 3 pares de narices. Y ahí fue cuando apareció él. Nadie sabía quién era ni de dónde había salido. Lo único seguro es que estaba como una puta cabra, más chalado que cualquiera que hubieran visto jamás, y hablaba una lengua que no entendía ni la madre que lo parió. Pero el único nombre por el que se le conocía era el que él mismo exigió que se le diera: Neos Helios. Se gastaba una magia fuera de lo común y, tras cargarse a todo el gobierno de un plumazo, se autoproclamó emperador. Y gobernó como un tirano de manual, autoconvencido de que era un dios. Los años se convirtieron en décadas y las décadas en siglos, pero el tío seguía tan fresco y joven. El pueblo las pasaba canutas bajo su bota, y todo el que no fuera natural del continente original, al que rebautizó como Kriporius, fue reducido a la esclavitud. Murieron millones de almas y, cosa de hace unos 18.000 años, estalló la gran guerra de los dioses. Los 300 dioses, que habían estado contemplando el percal todo ese tiempo, se hartaron de tanta injusticia. Cuando Neos Helios redujo a cenizas todos sus templos, se pillaron un rebote monumental y descendieron a la tierra para liberar al mundo de una vez por todas. En el continente de Kriporius, los dioses y Neos Helios se batieron el cobre durante semanas sin tregua. Con muchos dioses criando malvas y otros tantos heridos de gravedad, tras 200 semanas de combates a cara de perro, las deidades y Neos Helios chocaron por última vez. Consiguieron doblegar al emperador loco, pero este empleó su último aliento de magia para atrapar a los dioses en su territorio, hundiendo acto seguido el continente entero en las profundidades del mar. Solo el dios de la muerte, el dios del sol y el dios de la tierra lograron escapar de la quema. Ahora, en el fondo del océano, yace el continente con toda su gente convertida en estatuas, y con Neos Helios atrapado y contenido por el poder de los dioses difuntos. Tras la contienda, la historia siguió su curso con nuevas naciones, nuevas guerras y un sinfín de acontecimientos, pero su legado aún se percibía, ya que nadie, ni siquiera los dragones que vivieron en aquella época, sabía un carajo sobre él. A Arglorian le asaltó un pensamiento de lo más inquietante. ¿Y si este imperio español tuviera algo que ver con aquel emperador chalado? ¿Explicaría eso semejante despliegue de poderío? No sabía qué pensar, pero lo que era seguro es que el futuro le daba un miedo de cojones. Un zumbido sordo alertó al monarca. Parecía un enjambre de moscas. Miró al cielo, hacia donde le parecía que venía el jaleo, pero no vio 3 en un burro. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos, el ruido se volvía más y más atronador, hasta que por fin alcanzó a divisar de qué se trataba. La niebla mañanera los había hecho casi invisibles a sus ojos, pero llegó a contar unos 30 wyverns gigantescos, más grandes que cualquier cosa que hubiera visto en su vida. Volaban a una altitud de unos 4.100 metros, una altura que se consideraba una quimera en este mundo. ¿Pero qué coño es eso?, exclamó. En cuanto irrumpieron en el espacio aéreo de la ciudad, el estruendo resultó ensordecedor y la peña empezó a correr despavorida.
Jamás habían visto un bicho tan descomunal. Incluso los mercaderes que habían viajado a la tercera zona se quedaron con la boca abierta contemplando el panorama horrorizados. Pero entonces ocurrió algo. Los artefactos empezaron a soltar papel, y no un papel cualquiera, sino uno de una calidad tan excelsa que resultaba absurdo pensar lo contrario. Mientras caía una lluvia de hojas por toda la ciudad, el rey casi se mata al asomarse para atrapar una al vuelo, y en cuanto la leyó, deseó no haberlo hecho. El texto decía lo siguiente: atención, ciudadanos de Louria y rey Arglorian. Nosotros, el Imperio Español, en concierto con las potencias de la paz, la unidad y la preservación nacional de las familias de vuestros seres queridos, hemos decidido plantearos una disyuntiva, cuyo plazo expira al mediodía en punto. Rendíos. Deponed las armas y entregad a vuestro rey como prisionero para salvar el honor de vuestro pueblo, el cual ha luchado con la furia de 1000 leones contra el ejército imperial español, hombres que albergan, asimismo, la furia de 100 leones. Sin embargo, si rechazáis la paz y nos obligáis a ir por las malas, desataremos la destrucción absoluta sobre la ciudad, hasta el punto de que no quedará ni el apuntador. Ninguna alma viviente os recordará. Incluso el guerrero más entregado a su deber sabrá deducir que, a veces, el destino exige aceptar la rendición cuando no queda otra salida. Tenéis 3 horas antes de que borremos la ciudad del mapa. El Imperio Español. El rey alternó la mirada entre el papel y los wyverns españoles. No sabía muy bien cómo tomarse el asunto, pero una cosa era segura. Si se habían tomado tantas molestias para demostrar su poderío, era porque ya no quedaba esperanza ninguna. Mientras se lamentaba por su suerte, el comandante de su ejército, el general Polatín, se acercó a él a paso ligero y se cuadró. Majestad. ¿Ha visto estos panfletos?, exclamó alterado. Sí, respondió el monarca con un hilo de voz. Los he visto. ¿Cuáles son sus órdenes?, inquirió Polatín. Convoca al Senado, les consultaré qué demonios debemos, no, qué debo hacer, zanjó Arglorian. El Senado de Louria estaba compuesto por los 200 nobles más influyentes, junto con 300 mercaderes, héroes de guerra o cualquiera que hubiera salido elegido en unos comicios especiales. Estos ayudaban al rey a llevar el cotarro del país. Habían copiado el antiguo sistema de Mu hacía más de 1000 años para facilitar los negocios con ellos. La jugada comercial no cuajó, pero el sistema se mantuvo porque daba estabilidad y mantenía a la peña más o menos al tanto de lo que se cocía. Por otra parte, el rey no pisaba una sesión ni una prórroga parlamentaria desde 1630 porque el presidente de la Cámara, que era su mejor amigo, palmó allí mismo y aquello le traía malos recuerdos. Pero ahora se veía obligado a volver después de tanto tiempo. Y es que la ciudad era un auténtico caos. El pánico se había adueñado de las calles, los soldados estaban cagados de miedo y desertaban para refugiarse con sus familias, los civiles corrían de un lado a otro como pollos sin cabeza y los wyverns locales intentaban alcanzar al enemigo en el aire, pero no tenían media bofetada porque los otros volaban demasiado alto. Una casa de locos, vamos. Mientras se encaminaba al Senado, sabía perfectamente qué tenía que pedirles y rezaba para que le dijeran que sí. Louria, Palacio del Senado, 9:11 am. En el Senado, la peña estaba de lo más inquieta desde que vieron los panfletos. El presidente de la Cámara, Alex, miraba al rey sentado en su trono real con cara de no entender absolutamente nada. Desde que su mejor amigo, el anterior presidente, estiró la pata en 1630, el rey no se había dejado caer por allí, pero con la que estaba cayendo con los dichosos papeles, tenía motivos de sobra para dar la cara. Había ido a pedir consejo sobre qué camino tomar, y los 500 senadores aguardaban en vilo a que tomara la palabra antes de mover un solo dedo. Finalmente, tras unos minutos de silencio sepulcral, el monarca arrancó. Su voz resonó con eco por todo el hemiciclo. Señor presidente, estimados senadores, comenzó el rey. ¿Qué opinión os merecen estos papeles? Al oír aquello, todo el mundo empezó a gritar y a decir lo primero que se les pasaba por la cabeza. Unos decían que todo eran milongas y otros que no quedaba otra que pasar por el aro y rendirse. Había senadores de pie insultando a diestro y siniestro, tanto a los que querían seguir Badgrove del cobre como a los que preferían tirar la toalla. Alex intentó capear el temporal y mantener el orden hasta que el rey volvió a exigir atención. Silencio. Bramó el monarca. La sala se quedó muda de golpe. El rey los miró uno a uno antes de soltar un hondo suspiro. Alex, dijo. Ese sí, majestad. Respondió Alex a trompicones. Quiero una votación. Que se definan los que quieren rendirse y los que prefieren luchar, ordenó Ark.
Alex asintió y se dio una vuelta por los escaños para ir recogiendo las papeletas. La cosa llevó su tiempo, pero al cabo de una media hora ya las tenía todas y procedió a cantarlas en voz alta, como mandaba la tradición. Los votos ya están escrutados. 284 han votado a favor de la rendición y 188 han optado por mantenerse neutrales. Majestad, la Cámara ha dictaminado que capitular es la mejor opción, anunció Alex. El rey asintió con la cabeza en silencio antes de pronunciar sus últimas palabras. Como es mi deber real, he fracasado en la defensa de este reino. Me entregaré al enemigo a cambio de salvaros el pellejo. Lo que pase a partir de ahora ya no será cuenta mía. Yo os metí en esta guerra y a mí me toca ponerle fin, zanjó antes de ahuecar el ala. Los senadores se quedaron de piedra viéndole marchar, hasta que uno de ellos, un mercader forrado de pasta llamado Crash, rompió el hielo. A ver, entonces nos hemos quedado en el paro. Porque si es así, yo me largo ya mismo, soltó Crash con todo el descaro. Todo el mundo asintió a sus palabras. La verdad es que no habían pegado ni golpe en los últimos 9 años. Se habían vuelto unos vagos de 7 suelas y lo único que querían era quitarse de en medio como líderes de un país que, bueno, que se acababa de borrar del mapa en una votación. Conforme se marchaban, la noticia de la rendición de Louria se extendió como la pólvora por toda la ciudad, dejando a los ciudadanos descolocados, sin saber muy bien a qué carta quedarse. Pasarían días antes de que el país y la capital asimilaran la cruda realidad en la que se habían metido. Campamento del ejército imperial fuera de Jinark, 10:11 am. El general Francisco de Vitoria y Zúñiga, que acababa de plantarse en el campamento, se estaba acomodando en su puesto mientras se ponía al día con todo lo que se había cocinado en las últimas horas. Como su despacho improvisado estaba prácticamente en primera línea por si decidían entregarse, no quitaba ojo a las murallas a través de la solapa. Eran imponentes, las cosas como son, pero un buen cañonazo se las llevaría por delante en un santiamén. Mi general. Hay movimiento en la puerta principal. Parece que han salido 10 hombres escoltando al rey. Exclamó su ayudante a voz en grito. Francisco se levantó de golpe, mandando la mesa a tomar por saco de la emoción. No se esperaba que el mismísimo rey se rebajara a venir en persona, pero era una sorpresa de lo más bienvenida. Mientras recolocaba la mesa a toda prisa, la comitiva enemiga se fue arrimando. Mientras esperaba, el general sabía de sobra que iba a ser un trago de lo más amargo para el rival. Al fin y al cabo, el rey no iba a llegar vivo a la noche tras esta rendición. En cuanto el monarca llegó a su altura, se bajó del caballo. Él y Francisco se cruzaron las miradas. El español le hizo una ligera reverencia de cortesía antes de hablar. Saludos, majestad. ¿Viene a aceptar nuestras condiciones?, inquirió Francisco. Sí, por el bien de mi pueblo, me rindo, acertó a decir Ark, que apenas podía articular palabra del sofocón. Francisco sonrió de oreja a oreja. Sacó su estilográfica y le hizo un gesto al rey para que tomara asiento. Estupendo, Fetén. Aquí tiene el acta de rendición. Incluye la cláusula de la creación de una capitanía general y un futuro virreinato de Louria, la de sumisión absoluta y la entrega de todos los perpetradores de la guerra para ser juzgados, incluido usted, aunque considerando sus crímenes genocidas contra la creación del Rey de Reyes, es muy probable que usted sea juzgado en un tribunal especial de justicia imperial, donde se le dará la pena máxima. El rey Ark miró fijamente a Francisco y luego bajó la vista hacia el papel. Lo que decía el español era una verdad como un templo. Todo lo que quería España era anexionárselos o crear ese extraño virreinato y convertirlos en su nueva colonia, y la población no debía oponer resistencia, algo que de hecho ya estaba estipulado. ¿Juicio en el Tribunal Especial de Justicia Imperial?, preguntó Ark extrañado. ¿Y eso qué demonios es? Por órdenes de Su Majestad el Emperador Juan Carlos I, Ark de Louria. Vuestra existencia, hasta este instante, ha sido una mancha sobre la obra de Dios. Habéis masacrado a quienes el Creador puso bajo nuestra protección. Elfos, enanos y cuantas gentes humildes habéis juzgado inferiores. Pero el imperio no ha venido a parlamentar con carniceros. Se os ha instruido causa por alevosía contra el orden natural y sacrilegio contra la creación del Rey de Reyes. No esperéis clemencia, pues vuestras manos están demasiado tintas en sangre como para que la misericordia os alcance. Habéis quebrado la ley de los hombres y la ley de Dios, y por ello, este tribunal no os ofrece la prisión, sino la justicia purificadora. Vuestra corona ha caído, vuestro reino ha sido borrado y, al despuntar el alba, vuestro nombre será ceniza ante los ojos de vuestro pueblo. Estáis sentenciado a la ejecución.
Que el olvido sea vuestro único legado, explicó Francisco de forma dura y fría. Ark se quedó pensativo un buen rato. No le hacía ninguna gracia estirar la pata, pero por otra parte, su familia, su parienta y sus 5 churumbeles, eran los que le habían comido la oreja para iniciar la gresca, porque pasaban más hambre que el perro de un ciego y él quería cortar eso de raíz, y ahora sería juzgado por ese llamado rey de reyes. Tras un instante de silencio, asintió y estampó su firma en los documentos. Francisco sonrió complacido y echó mano de la radio. Pájaros en el cielo, aquí mando, corto, transmitió Francisco. Regresad a la base, corto. El enemigo ha depuesto las armas. Repito, regresad a la base, corto, el enemigo ha capitulado. Al oír la orden, los aviones que llevaban ya 2 horas sobrevolando el lugar haciendo un ruido de 1000 demonios, dieron la vuelta rumbo a sus hangares. Mientras tanto, Francisco escoltó a Ark a una estancia privada que habían montado a toda prisa imitando un santuario, por si a Francisco se le torcía la batalla por algún imprevisto. Aquí tiene la sala. Yo harías las veces de su verdugo. Usted esperará aquí hasta que sea juzgado, instruyó Francisco mientras salía de la habitación. Ark empezó a sentir temor, ya que, por caprichos del destino, los soldados españoles no habían inspeccionado detenidamente al rey Ark. En un instante, sacó una daga de su talón, lo suficientemente grande y afilada como para quitarse la vida por su propia mano, en lugar de caer en manos de simples bárbaros. Ark se sentó en el suelo y examinó el arma blanca. Tenía una factura 1000 veces mejor que cualquier acero que hubiera visto en su vida, y al mirar la daga creada en Parpaldía, vio que era espectacular. Ya no había marcha atrás. Mientras miraba el papel intentando parir un poema, miró de reojo hacia la puerta por donde salió Francisco y con timidez, quitándose la armadura para quedarse en camisa. La poesía nunca ha sido mi fuerte, la verdad, confesó el monarca para sus adentros. Acto seguido, Ark garabateó 2 frases. Una espada blándida 1000 veces corta igual de bien que la espada blándida una sola vez. En ese momento, Ark apuntó la daga con fuerza y apuntárselo a la boca del estómago. Le temblaban las manos como si tuviera el baile de San Vito. En cuanto el rey se hundió el acero y se rajó las entrañas de parte a parte con un corte profundo, quedó tendido de rodillas durante varios minutos, hasta que Francisco regresó a la estancia acompañado de otros soldados para escoltar al monarca. Lo que presenció solo lo había visto en imágenes registradas por los Estados Unidos durante su breve guerra contra el Imperio japonés. El rey Ark había cometido seppuku. ¿Creéis que con ese corte habéis saldado vuestra deuda, Ark? Solo habéis demostrado ser aún más miserable de lo que pensábamos. La justicia del Imperio no termina donde vuestra cobardía comienza. No solo habéis destruido a vuestros súbditos, habéis intentado privar al mundo de la lección que vuestro juicio debía enseñar. Vuestro cuerpo será tratado como el de un hereje, y vuestro nombre, maldecido hasta que no quede memoria de vuestra estirpe, sentenció Francisco. Mientras contemplaba el cadáver en el suelo, Francisco no pudo evitar una mezcla de desprecio, sospecha y un profundo rechazo dogmático. Aquel hombre había tenido las agallas de morir de forma cobarde, escapando así del juicio y del perdón de Dios. Francisco experimentó el mismo sentimiento cuando leía sobre los estadounidenses y sus encuentros con aquellos generales japoneses, imbuidos de ese orgullo que dictaba que el deber era morir por su emperador. Francisco salió de la estancia y ordenó al soldado que tenía a su lado que informara de que Ark había cometido un pecado de cobardía. En ese mismo instante, la bandera imperial se izó a sus espaldas. La cruz de Borgoña ondeaba con orgullo, proclamando ante el mundo la victoria absoluta de España. Toda la tropa rompió a vitorear entusiasmada. La guerra había tocado a su fin. Los lourianos contemplaban la estampa, conmocionados y con el corazón en un puño, aunque sabían de sobra que carecían de voz y voto. Al fin y al cabo, los derrotados no pueden cambiar su destino. Esa era la ley de vida por aquellos lares. Una vez que te rindes, solo queda apechugar con lo que dicte el enemigo. Las tropas españolas entraron desfilando a bombo y platillo en la capital y, 20 minutos después, las banderas de España ondeaban en lo más alto de los edificios. El país quedó oficialmente bajo el control del imperio, poniendo el broche final a la contienda. Aunque controlar un país de las dimensiones de México sería una tarea compleja, aplicarían el mismo método que en el pasado. Como primera fase, se establecería una Capitanía General de Operaciones. La segunda fase proseguiría con la creación de la Capitanía General de Gobierno y, finalmente, se culminaría con la instauración del Virreinato de Louria.
Cuando la noticia llegó a Madrid, el país entero entró en un estado de euforia colectiva, vitoreando a las mismas tropas con las que, apenas una semana antes, andaban a la gresca y divididos de mala manera por culpa de la guerra. Y es que una victoria te cambia el humor de un país en un santiamén. La nueva del triunfo hispano dio la vuelta al globo, y no pocos empezaron a ver al Imperio Español como la nueva potencia a tener en cuenta en la zona exterior a la área de la tercera civilización. Al poco tiempo, España empezó a hacer negocios en serio con más países. Sios, Altars y el continente de Vestal firmaron acuerdos comerciales, ampliando las rutas marítimas y dándole un buen empujón a la economía española, que ya estaba recuperando los niveles previos al gran traslado. Sin embargo, de puertas para dentro en Louria, España ya estaba urdiendo sus planes. Querían educarlos por completo hasta volverlos al nivel de los españoles. Esto incluía patas arriba la economía, el gobierno, las infraestructuras y todo lo demás para adaptarlo al estilo español. Se incentivó a las familias españolas a mudarse allí para enseñarles sus costumbres, y obligaron a los nativos a vestirse de una forma más española. Vamos, un plan de asimilación, no se dejó nada en el tintero. Al que se ponía farruco y se negaba a pasar por el aro en Louria, lo trataban a patadas. Unas 100.000 personas acabarían criando malvas o huyendo del país para finales de abril. No obstante, los ecos de la conquista de Louria quedaron un tanto eclipsados por acontecimientos mundiales de mucho más calado de lo que nadie alcanzaba a imaginar. En Parpaldía, el primer tren mágico que cruzaba el país de punta a punta por fin se inauguró tras 12 años de obras. En Mnu, presentaron su primer avión comercial a reacción. Así que la caída de Louria pasó a ser un tema de segunda categoría en las zonas civilizadas. Total, ¿a quién le iba a importar un pez tan chico? En las zonas civilizadas no alcanzaban a comprender por qué debían preocuparse porque un país de mala muerte hubiera caído o porque una nueva nación le hubiera arrebatado el territorio. Para ellos, ese tipo de mudanzas de fronteras pasaban 3 veces por semana como para andar perdiendo el tiempo con ello. Las naciones de fuera de las zonas civilizadas siempre andaban a la gresca con alguna guerra fronteriza o de exterminio. No era nada nuevo bajo el sol. El Imperio Español no era algo por lo que perder el sueño. Ya se encargarían de que bajaran las orejas y entendieran cuál era su sitio cuando tocara. Hablando en plata, a nadie le importaba 3 pimientos lo que hubiera pasado en Louria. Bueno, a casi nadie. Hubo una nación que sí examinó con lupa las noticias de la caída de Louria: la República Imperial de Parpaldía. Ellos habían estado preparando esa conquista para mangonear un nuevo y gigantesco estado títere con el que controlar el comercio de Oriente con el mundo occidental. Llevaban años regalándoles sus armas viejas, adiestrando a su tropa y soplándoles todo lo que sabían sobre sus enemigos, para que al final todo quedara en agua de borrajas. Les habían birlado el pastel en la mismísima cara y estaban que se subían por las paredes. Una nación de la nada les había robado la gloria y lo que por derecho les pertenecía. Ahora tenían que localizarlos y poner los puntos sobre las íes, pero como no sabían ni jota sobre España, el tiempo corría en su contra. Necesitaban recabar a marchas forzadas toda la información posible sobre España y meterles un viaje cuando llegara el momento oportuno, cortando de raíz lo que consideraban un peligro en ciernes. Una amenaza no solo para la propia Parpaldía, sino para todo el mundo oriental. La República Imperial de Parpaldía se grabaría a fuego, una advertencia de lo más sombría al pensar en los hispanos. Para ellos, la película estaba muy clara. El Imperio Español era una amenaza, y a las amenazas hay que cortarles la cabeza antes de que se conviertan en asesinos. Fin del capítulo 4. Espero les haya gustado.